Introspección. Introspección. Hola, buenas y bienvenidos a Introspección, presentado por este que les habla, Iván Campos. Estamos aquí con Iván Zapico. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, es un placer tenerte. Aquí Iván es estudiante de criminología, de hecho ya está casi acabando el grado, ¿verdad? Sí, me queda un año, este año ya acabo, por fin. Y tú, bueno, tú tienes ya varias especialidades, ¿no? Sí, Es bueno, decir, tú ya te has, digamos... estoy especializado en criminología forense, que es el tema que vamos a tratar, y de ejecución penal, que sería toda la rama de las prisiones y, bueno, y todo eso, las penas y todo basado en las prisiones, pero también estudia bastante a fondo, que me gusta mucho el tema del terrorismo, prevención a nivel internacional y la psicopatía. Bueno, los trastornos que pueden conllevar a que un sujeto cometa un delito, que básicamente es lo que estudia mi carrera, prevenir el delito y resocializar a estos sujetos que han cometido un delito y tienen que salir a la calle en un momento u otro, ¿no? Te garantizo que de trabajo no te va a faltar. Tal como está el mundo, siempre Sí. vas a tener trabajo. De hecho, conozco uno que dice que esta es una sociedad profundamente enferma. No sé, creo que tiene bastante razón. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Pero bueno, el delito, como decía un autor que a lo mejor conoces que se llama Cesare Beccaria, es uno de los propulsores de la criminología, un italiano del siglo, creo que el siglo XVIII o siglo XVII, no me acuerdo bien, que fue uno de los primeros en hablar del sujeto como tal, que nunca va a estar en paz. O sea, en una sociedad tiene que haber delitos sí o sí, porque si no la sociedad no va a ir bien. Porque el delito lo que promueve es que la sociedad avance y se mejore. Es decir, por ejemplo, imagínate, estás en una tribu africana. Si no hay ningún robo, la sociedad se va a quedar en un punto estable, ¿vale? No va a haber robo, va a haber seguridad y todo lo que quieras. Pero llega un momento que no evoluciona, porque el sujeto empieza a pensar cuando está en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en una situación donde vives en un barrio difícil, si tú vas mejorando esos barrios, la civilización, según este hombre, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es uno de los punteros en su época, avanzaría, ¿no? Y lo vemos. Sí, no, está claro, si no se rompe la zona de confort, nadie se mueve. Porque por muy mal que estés o por muy bien que estés, si estás estático, no hay evolución alguna, pero de cajón. Sí. Bueno, Vale, entonces... es lo que digo yo, esta sociedad, sobre todo la occidental y la europea, básicamente, porque yo creo que la americana es totalmente diferente. Estamos muy cómodos en nuestra casa sin hacer nada y sin movernos. Y donde salen los genios son en las situaciones difíciles, es lo que digo yo. Un genio no sale de un tío que te sepa hacer 500.000 fórmulas. Te sale de un niño de África que viene aquí en patera y acaba siendo el mejor jugador del mundo, por ejemplo. O siendo el mayor narcotraficante del sur de Europa. Sí. Pero ahí se muestran que quieras o no, que luego si quieres en otros programas lo podemos hablar. Yo tengo una teoría. Realmente no sé si es cierta o no, pero viene este tema. Los grandes exploradores, los grandes conquistadores, los grandes dirigentes tienen rasgos de psicopatía. Y de hecho, el psicópata te lo vas a encontrar creo que era uno de cada 1000 es un psicópata. O sea, imagínate, es como dijéramos una raza o una especie aparte. O sea, son humanos totalmente, pero interiormente tienen no sé, tienen algo que les hace diferentes a los demás. Y a mí me fascina, y cualquier psicólogo, criminólogo, le hablas de psicopatía, que no te hablo de psicótico, que es diferente. Psicótico ya hablaríamos de un trastorno grave, psicopatía es de nacimiento. Esos son, para mí, los que han movido a la sociedad. Alejandro Magno, no sé, por ejemplo, qué sé, a ver, podría hablar otro. Colón,
son personas que no tienen miedo a irse a otro país o a irse a otra tierra, o por ejemplo un astronauta ahora que se proponga para ir a Marte. Pues un ser normal no lo hace porque tiene miedo. Estas personas no tienen miedo y son los primeros que tiran para adelante y deciden en ir a hacer estas cosas. Es una hipótesis mía, ¿no? Bueno, ahora acabo de encontrar y no era uno de cada 1000, sino una estimación que hizo Hart, que es uno de los, bueno, es uno de los mayores autores a nivel mundial de lo que es la psicopatía. De hecho, creó la escala de Hart, que es, bueno, es una escala que te mide si entre comillas, que si eres psicópata o no. Más o menos, por unos ítems, es una escala, bueno, una escala, un instrumento que dicen en Estados Unidos para detectar, instrumento de detección para detectar lo que es la psicopatía, ¿no? Y este hombre dijo que aproximadamente en Estados Unidos había 2 millones de psicópatas. Sí, porque si es uno por cada 1000, hacerle el balance con respecto a la cuota de población y te sale el... Sí, sale. Que son especiales, está claro. Aquí dice, bueno, el mismo tío dice, no todos los psicópatas son delincuentes. Sin embargo, los delitos más crueles suelen ser cometidos por psicópatas. Ahí te explica todo, ¿no? O sea, los delitos, o sea, más sangrientos, más... Incluso no, porque hay veces que tiene una frialdad emocional que es brutal, que otra persona no tendría. Es claro de un signo de psicopatía. O sea, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de los sicarios como psicópatas, porque trabajan, No. o sea, muchos... No. Claro, eso depende, pero por ejemplo, el Kuklinski que te hablé el otro día era un sicario, era un psicópata porque le encanta moverse en ese ambiente porque ellos viven bien en ese ambiente. Entonces, ¿hasta qué punto no pueden ser psicópatas y inconscientemente meterte en ese trabajo? O otros que no, a ver, hay sicarios chapuceros, pero yo te hablo de sicarios que han matado a cientos de personas. 200 y pico personas mató el Kandinsky, si no recuerdo mal. Sí, sí. Vale, entonces la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿qué es un asesino en serie? Según el FBI, un asesino en serie es una persona que mata a 3 o más personas. Se quedan ahí, el FBI. Yo creo que un asesino, o sea, tú puedes decir que un asesino en serie es, por ejemplo, el típico terrorista que las informaciones que salen ahora de atentados, ¿eso puede ser un asesino en serie? Sí, pero no, porque hay diversos tipos de asesinos en serie. Hay asesinos en serie que matan a 5 personas en el acto por X razones, o sea, razón política o razón por enfermedad, lo que sea. Entonces, ¿podría ser asesino en serie? Catalogado como tal, no, porque tiene que pasar un periodo de tiempo. Pero claro, la definición top es la del FBI y dicen que tienes que matar a 3 o más personas. Entonces, aquí encontramos diversos factores, como te decía antes, que diferencian lo que es un asesino en serie de lo que es, por ejemplo, cuando le da un brote esquizofrénico a una persona y sale con un cuchillo a la calle y mata a 5 personas. Entonces, eso no es un asesino en serie. Eso le da un brote psicótico y le ha dado por matar. Yo creo que la diferencia es el tiempo. O sea, mínimamente tienen que pasar por lo menos 5 horas. Por lo menos. Más tiempo tendría que pasar. Pero hay asesinos en serie que matan, por ejemplo, una vez cada 6 meses. Llega un momento que por X razones necesitan matar a más gente. Ya sea porque tienen una fantasía sexual, ya sea porque tienen una obsesión con una raza o con un objetivo, un tipo de víctima. Entonces, necesitan matar más. Entonces, los americanos hablan de cooling, que lo que es el enfriamiento. Entonces, un enfriamiento es cuando un sujeto mata a una persona, pasa a lo mejor 5 horas, un mes, da igual el tiempo, y vuelve a matar, pero tranquilamente. Y cuando no hay el cooling es cuando el sujeto no ha habido un enfriamiento y está caliente. Y en ese momento es lo que pasa, por ejemplo, con el brote esquizofrénico, que como no puede pensar porque está en un brote, mata a las personas sin pensar y luego cuando recobra su estado normal, pues se da cuenta. Entonces, la diferencia básicamente es el número de víctimas. No hay una diferencia clara entre uno y otro. Vas a encontrar mucha cosa en Internet. Yo me guío más por lo que es
el FBI, todo, cuerpos policiales que son los que realmente te exponen, bueno, te exponen lo que son las definiciones tal cual como deberían ser y han estudiado a muchos asesinos en serie. Te puedo poner muchos, por ejemplo, Kuklinski, es lo que decías, a 200 personas, pero es que estuvo como 30 años. Entonces, eso sí que es un asesino en serie. Pero realmente el concepto de asesino... Este hombre lo hacía por encargo, no tenía motivación, claro, ¿sabes? ese es el problema. ¿Cómo lo llamas asesino en serie si lo hacía por encargo y no creaba un asesino en serie? Un patrón. Claro, Él no tenía un un patrón. patrón y otra cosa, que no había un miedo en la población. Un asesino en serie conocido crea un miedo en la población porque se empiezan a encontrar cadáveres de personas. Entonces dicen, si todas las víctimas son similares, actúan, por ejemplo, en abril siempre el tío, aquí hay un problema. Pero Kuklinski no creaba un miedo en la población. Entonces, asesino en serie depende del autor. O sea, esto ya va a gusto del estudioso del... Yo creo que sí que sería un asesino en serie, porque inconscientemente a Kuklinski o a otros les gustaba matar y disfrutan. Entonces, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, otro, Robert Williams, que iba con su hijo, era un francotirador del ejército, tuvo problemas familiares y problemas de ejército, se salió y le dio por matar a gente con un rifle francotirador. Por eso sí que es un asesino en serie, porque mataba a uno o mataba a 5, se movía a otro sitio, mataba... Eso sí que es un asesino Su en modus serie. operandi era muy bueno porque iba en una furgoneta Sí. adecuada para poder disparar y no dejaba evidencias en la escena del crimen, no había casquillos, no había nada que le vinculara con el crimen, o sea, con ese crimen en concreto. De hecho, creo que le cogieron por casualidad, porque claro, si no hay nada ningún casquillo, es que no había nada que le vinculara. De hecho, es por el mero hecho de repetir el crimen por lo que le pillaron. Es más, estamos hablando de alguien que posiblemente acabó en patología por trastorno, bueno, pues estrés postraumático, por estrés de combate, que realmente él no era un enfermo, simplemente es que le mandaron a Oriente Medio y ahí se volvió loco. Bueno, se volvió loco. Es que también había que diferenciar la barrera entre estrés postraumático y lo que es alguien clínicamente loco, pero bueno, más entendido, ¿no? Sí, sí. Yo quería diferenciar, porque ahora estaba pensando, y tengo aquí un libro, bueno, de un autor bastante conocido, que es Vicente Garrido, que la diferencia entre asesino en serie y asesino múltiple. La diferencia. Entonces, aquí sí que podemos decir que uno puede ser un asesino múltiple y otro asesino en serie. No hay una diferencia muy clara, pero lo que dicen es que el asesino en serie sería la definición del FBI, más de 3 víctimas, y aquí asesino múltiple te habla de víctimas y no te habla de tiempos, te habla de una persona que puede matar a bastantes personas y que tiene unas causas. Causa religiosa, causa política, luego encontramos spree killers, que es lo que te he dicho, en cadena, que a lo mejor mata a una persona, pasa un mes, mata a otra, así sucesivamente. Y luego está el que te he hablado antes, que sería el asesino múltiple, pero en un solo acto, que no sería asesino en serie, que sería eso. Es lo típico que vemos en Estados Unidos. Un adolescente va a una universidad y mata a 20 personas. Eso es un asesino múltiple en un solo acto. Entonces hay 4 tipos, lo repito. Por causas políticas o religiosas, que sería el terrorista, básicamente. El de múltiple en un solo acto, que sería matar a 20 personas de una vez, entonces no sería asesino en serie como tal. El spree killer, que es el esparcido entre comillas, que sería el que va matando sucesivamente, que entonces este sí que podríamos hablarle de asesino en serie. Y luego los asesinos en serie como tal, que tiene un patrón, un objetivo, mata siempre al mismo tipo de víctimas, 3 o más víctimas, en un periodo de tiempo largo. Y ese sería el 4 tipos de digamos, de asesinato o asesinos diría yo. Eso.
Está el itinerante, que sería el spree killer, que es eso. La diferencia es lo que te decía yo antes. Enfriamiento emocional. Un sujeto está caliente en ese momento y mata a 20 personas. El asesino en serie puede ser un momento que esté caliente y mate a una persona, pero suele ser un enfriamiento, que lo hace Sí, todo muy racional. va a ser- Diga, bueno, entre comillas, sí, sí. racional, todo muy planeado. Hay otros que también son, por ejemplo, un español que no sé si habéis escuchado, el arropiero. Eso era un asesino en serie, pero tú ves las entrevistas y ese hombre no, o sea, no te puede ni hablar. Ese no tiene capacidad racional bueno, para planear, sino que ese hombre mataba por matar porque, no sé, bueno, un sujeto que tiene sufre de brotes psicóticos, esquizofrénica, era drogadicto, no puedes decir que lo planea. En cambio, Kuklinski, yo qué sé. A ver, es un enfermo, no es como el caso lo que tú has dicho del asesino en sí real. El asesino en sí real no se le pilla porque lo planea bien. El otro es momentáneo. Es que también depende del grado de enfermedad. Lo que tienen los asesinos en serie que, bueno, el del Zodíaco no, porque el del Zodíaco hay muchas hipótesis, incluso conspiración. Pero yo creo que el del Zodíaco era de unos asesinos más inteligentes. Pero por ejemplo, Klinsky era muy inteligente. Lo que pasa es que siempre fallan en algo, porque eres humano. Siempre te dejas algo. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. El asesino del Zodíaco, lo que no sé... vale, le pillaron al final cuando ya estaba muerto. Pero lo que no se dieron cuenta es que eran dos. Claro, ahí ya es diferente. Yo lo que creo Claro. es que se creen dioses. Se creen dioses o te remueven toda la escena del crimen, te la limpian muy bien, pero siempre encuentran algo, siempre la cagan, porque, por ejemplo, yo es que hablo de Kuklinski porque es el ejemplo claro. Después de 30 años, algo tiene que suceder, porque no puedes estar 30 años matando a gente y que no se entere. Se enteró la mujer. ¿Cómo? No se sabe. Se enteró la mujer de que era un asesino en serie. Bueno, era un sicario y tal. Entonces lo denunció. Y tú le ves en la entrevista y es el hombre más frío que has visto. Yo no había visto una persona explicar cómo mataba a otra y sin inmutarse, o sea, sin mover una ceja, nada. Eso es Muchos han hablado que es el diablo. No es el diablo, es psicopatía. Aunque para que no se sabía cómo explicar ese fenómeno, porque es que realmente da miedo. Si no eres un experto, tú ves a esa persona y da miedo. O sea, Hombre, realmente. en el caso de Kandinsky, que es el mejor caso, por cierto, y de hecho la entrevista que dices es maravillosa, porque él dice, no, a 300 no, pero más de 200 seguro. O sea, el tío sabía que había despachado a 200 encargos, pero dudaba de que llegara a 250. Pero tú sabes, bueno, tú supongo que ya sabes el funcionamiento, un poco el funcionamiento del cerebro. Cuando tú estás en una zona de presión continua, en la que, por ejemplo, es matar o morir, y ya llevas, imagínate, por ejemplo, el caso de un caso de un vietnamita, que la guerra de Vietnam, quiero decir, que Sí, llevas sí. una semana matando sin parar. O sea, es llegar a la aldea, masacre, quemar. Entonces, el cerebro se reestructura para poder amoldarse a esa rutina. Claro, una vez terminada la guerra de Vietnam, tanto el bando americano como el vietnamita, los soldados no estaban muy bien, como se pudo ver con el paso del tiempo. Porque claro, ir drogado hasta las cejas y masacrando gente inocente, pues una vez sales de esa Sí, una zona psicosis, si vives en de una acción, psicosis, o sea, es como un ejemplo muy banal, pero por ejemplo, ya pero no son psicóticos. Quiero no, decir, pero un es que el problema es que aquí no eran en el psicóticos. sentido yo qué sé, que no sé cómo explicarte, una psicosis del símil de pensarte que estás en la guerra otra vez, de no poder dormir porque sueñas con eso, llegar a un Mm. momento que no te adaptas a la sociedad, o sea, tú estás en la guerra 3 años, vuelves y no eres el mismo. Igual que un ejemplo, Claro, el estrés postraumático. claro, un ejemplo muy banal, tú te vas a trabajar un mes, 2 meses de noche y no puedes dormir de noche luego. Por eso, es lo mismo, es una adaptación, inadaptación que o te adaptas luego al medio otra vez o acabas en un psiquiátrico o suicidándote porque no aguantas la presión de lo que has hecho. Que a lo mejor no has hecho nada, pero has visto muchas cosas que
Claro, claro. Mira, yo Pues ahí tienes la explicación. te voy a poner te voy a decir dos frases de uno que se llama Harvey Cleckley, perdón, que escribió The Mask of Sanity, perdón, del 76. Este fue previo a Harv. Este creó también una escala de valores y definió cómo era la psicopatía. Y Harv es el número uno en lo que es la psicopatía. Búscalo, H-A-R, es de los mejores. O sea, Monota. tengo la escala aquí, luego si quieres, o otro día hablamos de ella porque es muy, muy, muy interesante. Perfecto. Y este hombre habla de, por ejemplo, la bondad, la maldad, el amor, el horror y el humor no tienen un sentido real, no constituyen ninguna motivación para él. Para él, que es el psicópata. Claro. Muestra la más absoluta indiferencia entre los valores personales y es incapaz de comprender cualquier asunto relacionado con ellos. Es como si fuera ciego a los colores, a pesar de su aguda inteligencia. O sea, ya te habla que no son tontos. Aunque hay tontos también, ¿eh? Porque la gente tiene el mito de que son súper inteligentes y no, también hay tontos. O sea, hay algunos que son bastante tontos. Claro. Y para estos aspectos de la existencia humana, es decir, básicamente te está diciendo que lo que es la conciencia y la moral no pueden entenderla y asumirla. O sea, tú eres consciente de que han matado a una persona, pues ellos sí, bueno, han matado a una persona. Pues bueno, y la moral menos, porque son barreras que te prohíben matar, porque es la sociedad que te lo establece. Ellos no tienen esas barreras. Por eso para ellos es más fácil matar. Claro, porque si tú ves una entrevista de un psicópata, pues no mostrarán, o sea, mostrará una indiferencia total. Y en el campo del amor, bueno, debe ser brutal. Como pides una novia psicópata, te mueres porque te deja los 2 días. Ella no sienta, o sea, no es que no sienta, es que internamente no son capaces de sentir eso porque es lo que te decía. Hay un impedimento biológico, lo que es el lóbulo frontal y las amígdalas, hablándolo mal y en plata, el caminito que te llega a la conexión, que sería amígdala en la parte más reptiliana. Emociones, a saco. Sexo, amor, comer. Bueno, el amor hay algunos que también hablan de que están en el frontal, porque es más racional, pero tampoco es tan racional. Yo lo pongo en las amígdalas. Todo lo que son las emociones más primarias están en las amígdalas y las más complejas, digamos, están, o sea, lo que sería filosofía, todo esto, conciencia, moral, está en el lóbulo frontal. Ese caminito está roto, entonces no les llega la conexión, entonces no hay un equilibrio. Entonces, o eres muy racional y piensas las cosas que le ha pasado a muchos sujetos que, por ejemplo, han sufrido un accidente, por eso se ha descubierto esto, porque hay sujetos que han sufrido un accidente, se han dado un golpe en la cabeza y se les empieza a ver conductas psicopáticas o antisociales que antes no tenían. Robar porque sí, cuando a lo mejor tienen dinero, y porque han robado si nunca han robado, con 50 años se ponen a robar, pues es por eso. Es un componente biológico, todo es biológico. Lo que pasa es que luego hay cosas sociales que agravan el hecho. Si eres pobre, si provienes de una familia desestructurada, todo esto ayuda a que bueno, muchos autores llaman el gen psicopático, se alce, ¿no? Se alce encima del resto. Y bueno, también hay, bueno, autores que te hablan del gen NAOA, que es el gen de... Bueno, ellos hablan del gen primario, que es un gen que es el que te provoca la violencia y tal, pero esta es una teoría muy biológica, muy del Lombroso, por ejemplo, si has escuchado, el Lombroso hablaba de que los sujetos que eran bajitos, morenos, con mucho pelo, eran delincuentes. Entonces, eso era un concepto racista. Sí, pero una pregunta. Entonces, tú puedes tener esa carga genética, pero no manifestarse. Pero claro, si estás en un medio que permite que se desarrolle, evidentemente vas a acabar así. Ahora, pero también será el caso de, que esto es lo que también nos importa, un medio que transforma a un individuo normal en un asesino en serie. Ejemplo,
Tú metes a un chaval de 18 años en una cárcel norteamericana, por ejemplo, San Quintín, se tira 5 añitos de condena y sale hecho un auténtico asesino en serie no lo sé, pero que está trastornado, seguro. Claro, pero el ambiente, o sea, en la criminología y actualmente hay una teoría que está muy en boga que es el triple riesgo delictivo, es decir, biología, ambiente y oportunidad. Ya está, no hay más. Si tú tienes un gen que te propicia la delincuencia, entre comillas, luego has vivido en una familia que te ha maltratado, por ejemplo, y luego tienes la oportunidad de robar, lo vas a hacer antes que yo, por ejemplo, que he vivido en una familia normal y creo que no tengo ningún gen, o tú. Entonces eso, Sí. que no piense la gente que nos escuche que por tener gen ya vas a delinquir, ¿no? Porque puedes No, vivir para en una nada. familia de puta madre. Yo pongo el ejemplo de con los perros. Si tú educas bien a un perro, el perro no va a hacer nada. Si al niño no lo educas bien, tenga el gen o no, te va a hacer cosas. Lo que pasa es que el psicópata tiene unas características que no las adquieres, o sea, ya naces con ellas. O sea, tú no puedes hacerte psicópata. Te puedes hacer Exacto. sociópata. Que el concepto es diferente, porque la gente se equivoca mucho y la sociopatía es diferente. Entonces, eso ¿Qué sí, es un... ¿Me puedes explicar lo que es un sociópata con referente a un es... psicópata? A ver, la sociopatía realmente actualmente ya no se utiliza porque se cree que es lo mismo que psicopatía. Yo no estoy de acuerdo, porque sociópata es un sujeto que es antisocial y que va en contra de todo lo que es la sociedad. Entonces mata porque está, por ejemplo, todo lo que pasa con el terrorismo. Pues tú no ves bien las nuevas políticas o que vengan muchos inmigrantes y tú matas y vas en contra de la sociedad. Básicamente es eso. El psicópata le da igual a la sociedad. El sociópata no es un psicópata. El sociópata no tiene un componente biológico, tiene un componente de ambiental, básicamente. Has sido violado repetidas veces. Te han expuesto a un input de que te gusten las niñas, por ejemplo, porque has visto que tu padre ha violado a niñas. Entonces tú vas a violar a niñas en serie. Eso es un sociópata. Básicamente, O sea, lo el sociópata se cambia hace, el ambientalmente, psicópata no. ambiente. Y el psicópata es biológico. Punto, no hay Claro. más. O sea, repito, el sociópata se hace, el psicópata nace. El sociópata se basaría en las causas estarían en el funcionamiento de la sociedad y de tu ambiente. Y el psicópata sería biológico que gracias a la... O sea, el psicópata tiene el componente biológico que te diferencia. Que luego, Sí, luego, sí, sí. luego pueden actuar igual, porque piensa que una persona que ha sufrido mucho, que ha sido muchos violadores en serie o sádicos, han sido violados de pequeños, han sufrido maltratos, entonces actúan igual que un psicópata. Porque lo que hacen es que traten a las personas como objetos. Lo que pasa es que tiene un componente más emocional. Ellos reviven la situación que vivían, incluso la imitan, entonces es diferente. El psicópata no. O sea, yo creo que un psicópata es que actúa totalmente diferente, pero eso ya va a gustos de la persona. Pero es eso, la diferencia es biológica. Ujú. Y Vale. entonces yo, por ejemplo, te puedo hablar de la psicopatía durante los siglos, ¿no? Y es muy interesante porque en el siglo XIX, Pinel te habla de la locura sin delirio. O sea, ya te lo dice todo. No, la locura sin delirio. No está alucinando un psicópata. El psicópata sabe lo que hace. Por ejemplo, en el 35, en el 1835, Pritchard te habla de locura moral, que ya es otro concepto. Ya te mete la moral, ya te mete que las emociones, todo esto. Y en el 3, Krepelin te habla ya de personalidad psicopática. Ujú. Eh, Hay un montón de definiciones. Si quieres te digo rasgos psicopáticos. Sí, como antes, sí, porque ya evidentemente haremos un programa más denso Sí, donde desarrollamos todo esto, pero ¿cuál sería la forma para reconocer a un asesino en serie? Porque, claro, ya no se puede usar el término psicópata ni sociópata. O sea, porque, claro, es un homicida sistemático, es un sádico sexual, claro. La gente no sabe esto, simplemente les llama o psicópatas o asesinos en series. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un depredador?
Mira, yo te digo, un psicópata tiene muchos rasgos. Tiene, según el Keckley y el Hart, tienen como 40, pero yo te voy a decir 5 que vas a detectar a mucha gente sobre todo, por ejemplo, del entorno, de tu entorno, de mi entorno, que te das cuenta que pudiera ser un psicópata que, a ver, que tú puedes tener estos rasgos y no ser un psicópata, o tener el gen y no desarrollarlo. Eso, lo primero. Y ser psicópata, o sea, un asesino en serie, un psicópata que mata, es uno de cada, ya no de cada 1000, uno de cada, es 1 millón o cada 2 millones. Es muy difícil, o sea. Pero hay psicópatas, por ejemplo, en los trabajos. Entonces, con esto se ve muy fácilmente. Ellos tienen una locuacidad y un encanto superficial. Hablan muy bien. Saben moverse en cualquier situación. No te vas a encontrar un psicópata que no te sepa hablar en público. Nunca, nunca. Son egocéntricos. Ellos quieren ser los mejores. Si tienen que matar o tienen que lograr que te despidan para llegar al puesto que tú estás, lo van a hacer. Tiene una falta de remordimientos o sentimientos de culpa. Es esto, barrera moral. Le da igual poder matar a una persona, echar a una persona con familia. Les da igual, es que ellos quieren ser los primeros. Que va todo relacionado. La falta de empatía, obviamente, es un rasgo característico. Luego son mentirosos, emocionalmente superficiales, es decir, intentan imitar lo que es el amor, pero no pueden, porque nunca lo han sentido. Entonces se frustran mucho, se ve. Se ve que, bueno, profesores nos han dicho que tú ves a un psicópata y le preguntas, ¿tú sabes lo que es el amor? Y no te saben responder. No te saben responder porque no saben lo que es porque no lo han sentido. Y a la gente que lo hemos sentido tal, nos cuesta, imagínate a ellos que no han sentido. Luego son muy impulsivos, no, no tienen un autocontrol, o sea, tú les pinchas un poco y explotan. Pero, no. O sea, por ejemplo, Mourinho daría rasgos psicopáticos. Es un notas, es una persona y se sabe mover muy bien. Por ejemplo, yo lo que te decía el otro día, el lobo de Wall Street, en la película se ve muy bien que es un Sí, psicópata bueno, porque hay los malos y los buenos. Los buenos son los que se mueven a nivel, por ejemplo, laboral, emocional, muy bien y llegan a la cúspide. Y los malos son los que matan a todo Dios. Falta de hombre. responsabilidad y conducta antisocial adulta. Hay muchos rasgos. Sí, estás diciendo una cosa que abarca mucha gente que conozco, ¿eh? O sea, Sí, sí. el típico trepa, se podría decir. Sí, bueno, el narcisismo es muy importante esta palabra, narcisismo, que bueno, que también hay un trastorno que es el narcisismo. El narcisismo es un rasgo muy clave de la psicopatía, porque te describe todo lo que te he dicho en una palabra. Sí. Se siente el En la centro mayoría de del los casos, universo. Se siente el centro del universo. Es arrogante, dominante, muy seguro de lo que dice, aunque por dentro, o sea, por fuera parece muy seguro. Yo creo que por dentro no son seguros. Lo que pasa es que son las personas que se muestran locuaces, no sé. mm, Por ejemplo, los líderes de las grandes sectas son psicópatas. hombre, pero es que, por ejemplo, Manson era un cazurrete, ¿eh? Luis Sí, Manson, o sea, sí, sí, sí. tenía, pues eso, dentro de la margen cultural de la gente que le seguía, pues tenía cierto glamour. Bueno, sí, cierto glamour, o sea, nunca mejor dicho. Pero no era un hombre excepcional, ¿eh? Para nada. O sea, de hecho, poseía grandes defectos que cara al público no le habían permitido ir más allá de un vendedor, ¿entiendes? Sí, sí. Pero Ey, bueno, ey, ey, también podemos achacarlo a que no tenía cultura. O sea, que también, ese bueno. hombre con cultura pues hubiera sido más peligroso aún, porque hubiera podido acceder a otros círculos sociales. Sí, eso sí. Bueno, y también tengo una cosa, no sé si deberíamos llamarle psicópata o así, no sé, porque él no mató a nadie. Él no ha matado a nadie. Entonces es psicópata, o sea, pero porque él no mató a nadie, pero ordenó matar. Claro, Es claro, que, es que o sea, él era un analista realmente, o o sea, sea, él a un lo mejor ideólogo. tenía el sueño o la fantasía de matar a X personas y no podía porque no tenía a lo mejor las capacidades físicas o, o- o los huevos, digamos, para hacerlo. Y dijo, pues que lo hagan otros por mí. Pero es lo mismo.
y a lo mejor sienten Sí, 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 excitación termino y te digo sexual. una cosa. ¿Se podría decir que fue una psicosis colectiva? También puede ser, pero lo que es el rol de las sectas es muy diferente. O sea, las sectas funcionan con un sujeto que es un elocuente, que es el líder, es un elocuente, funciona como una familia, pero cuando tú estás dentro, o sea, ellos desde fuera te pintan como la gran familia, lo que a ti te falta, porque siempre la gente que entra le falta algo, o sea, le falta un padre, Sí. una madre o no han vivido el amor que deberían haber vivido. Entonces se van a esas sectas para vivir lo que no han vivido. Y cuando están dentro les empiezan a Mm. quitar todo lo de alrededor suyo, sus amigos, la familia. Es como, por ejemplo, un novio posesivo o una novia posesiva, lo mismo. Son del mismo modo, hasta que llegan a un punto que te absorben tanto que acabas siendo una mierda y siendo un esclavo de ellos. Sí, siendo un satélite. O sea, Sí. siendo un satélite de... Sí, sí, sin personalidad prácticamente, ¿sabes? Bueno, y se nos acaba el tiempo. ¿Quieres añadir algo? ¿Crees que hay algo? ¿Quieres acabar añadiendo algo que sea importante de este tema? Bueno, lo más importante, bueno, que no. Hay una escala que es lo de la escala de Haar que se llama PCLR, que es la escala con la que mides los grandes factores que os he dicho, pero en preguntas, y entonces tú puedes detectar fiablemente de si es si un psicópata o no. Bueno, está bastante bien. Si quieres la buscáis por internet, hay diversos factores, hay 4 factores y todas describen las características de esto. Mola, mola. Sí, no, está muy bien. Pues nada, te invito a un próximo programa donde desarrollaremos todo, porque esto es, digamos, un programa de exposición, porque como pueden ver, los contenidos son muy amplios y haber empezado a hablar de ellos directamente hubiera sido un poco, ¿cómo decirlo?, saturador. Porque Sí. si empiezas a, mira, este es el caníbal japonés, que realmente no es que fuera un psicópata, una sociópata, sino es que realmente nació ya con el gen psicopático. Tal. O mira, aquí tenemos, por ejemplo, el Makindiski, un polaco que era un sicario y realmente no era asesino en serie, simplemente es que se montó el trabajo. Y ya pues para matar era como respirar. De hecho, te voy a poner un ejemplo que vas a conocer. Los que trabajaban en los mataderos, Sí, los mataifes. sí. Ah, Pero hay muchas personas que trabajan ahí y acaban no trastornados, porque no es la palabra, pero muy afectados. Porque es jodido, ¿eh? Además, yo conozco 2 o 3 y es jodido. Y la gente que trabaja ya, ahí hombre. tiene algo que les hace inmunes al terror que vives, o al terror a la violencia que vives en tu trabajo. Por eso, por ejemplo, las unidades especiales del ejército, en un gran número son psicópatas los que están ahí. Y no se dan Hombre, cuenta. Psicópatas buenos, digamos. eso no sé si me consuela, saber que los que trabajan para defenderme son auténticos psicópatas. Me Que preocupa. no me escuchen, ¿no? Pero los antidisturbios, todo esto, tienen un perfil psicológico que buscan ese perfil. Y ese perfil Sí, sí. psicológico es un poco, no antisocial porque no, pero jodido. O sea, que tú a ese le Sí, no, dices, he visto las pruebas de policía mete- y buscan auténticos capullos, sí. O sea, métele una paliza y le mete una paliza. No a la de policía, ah, no, porque a la de no. policía te hacen unos controles muy estrictos. Yo te hablo de unidades especiales. Eh, o sea, Sí. antidisturbios, los geos, todo esto, del CNI A ver. algunos también. No, no, pero es que es normal. Si tienes a un francotirador apuntando a alguien y una persona. A ver, yo por ejemplo, si me dieran la orden apátele, Sí. pues no podría. Porque sé que la bala entraría por debajo de la nariz, matando automáticamente todo lo que haya por debajo de la nariz. Eh, claro, yo no podría disparar a alguien a esa distancia, aunque tuviera a una niña de rehén y estuviera a punto de cortarle el cuello. ¿Sabes? Sin embargo, alguien con ese perfil dices, tú sí que podría. Mira, hay estudios, ahora en Estados Unidos están saliendo un montón de estudios de gente experta en esto, que cada vez están saliendo más números de violaciones en el ejército.
en el ejército. Eso te dice algo. Porque si tú estás en el ejército que buscas la paz entre comillas, buscas todo lo que no haya guerras y tal, y encuentras que a lo mejor en un 30% las mujeres han sido violadas, bueno, 30 no es mucho, pero un 10%, es que algo pasa. Y se sabe que se han hecho estudios que hay muchos militares con perfil psicopático. Claro, pero es que también ten en cuenta que mira el perfil de la gente que se mete en el ejército. Por lo menos hasta hace poco el perfil era bastante chungo. Sí, bastante chungo. O sea, claro, que se metía en el ejército, que no le daban más remedio, niveles culturales muy bajos, o hogares desestructurados que como no tenían antecedentes penales o no les habían pillado, pues podían acceder al puesto en el ejército. Entonces, claro, a mí muchos de los crímenes que se han destapado del ejército no me sorprende. Porque, claro, tú ves la tropa y dices, joder, lo raro es que no hayan más. Claro, es eso. Bueno, pues tenemos que finalizar. El tema biológico, si quieres, en el siguiente programa hablaremos, porque yo aquí tengo un PowerPoint. A ver, es bastante complicado porque hasta a mí me cuesta, porque esto ya es de neurociencia y no me entero ni yo, pero más o menos se podría explicar de una forma más entendible para que la gente comprendiera el porqué, porque todo viene a partir de lo biológico, luego ya se extiende todo. Sí, en el próximo programa nos centraremos en la figura del psicópata propiamente dicho, o sea, del que nace ya con el equipamiento, no del que se forma. Vale. Así pues, vamos a despedirnos. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento y tu opinión sobre esta temática. Hombre, de nada. Gracias por invitarme. Eso es lo que me gusta. A mí me encanta hablar de esto con la gente, ¿no? Sí, vamos a ver, es que se entere de todo, porque la gente habla de psicopatía y es realmente difícil explicarlo. Se tienen que enterar de lo que es, porque así puedes hablar. O sea, tú no te puedes fiar de la televisión en que te digan que es un psicópata o que es por ejemplo, en el crimen de Asunta de hace medio año, porque se equivocan totalmente lo que dicen. Entonces, está bien, por ejemplo, buscar JAR o buscar autores que te explicarán muy bien lo que es la psicopatía. Y es un tema muy interesante, es muy interesante, o sea, realmente a mí me gusta. Pues bueno, señores, espero que esto les haya gustado, les haya aportado algo y os esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias. Chao.